Oikomakatu. Oikomakatu. Eso se dice, pero con tanta frecuencia. Mm. Generalmente el oikomakatu es el resultado de la desobediencia. Sí. Y uno de los ejemplos más claros y donde más ocurre esto es el oikomakatu, es con los niños. Sí. Los niños que uno les está advirtiendo, no hagas eso, no toques eso, no saltes ahí, te vas a caer, te vas a golpear. No, el mitaí sigue insistiendo con su travesura. Sí. Se cuelgan de alguna rama, suben, bajan, cuidado que se puede partir esa rama. Y hoy oikomakatu, ya se cayó, Chiple, ya se cayó. fracturó, ya se hizo un tajo en la Chichón. boca, en fin, cualquier cosa. Entonces es eso, ¿verdad? Y también el famoso oikomakatu es cuando los adolescentes se les advierte de los peligros del acercamiento excesivo de una parejita, ¿verdad? Cuidado, cuidado, prudencia. Oikomakatu la ikuana. Eso también es muy frecuente. O sea, se puede aplicar en varias situaciones, pero esas son las más conocidas y las más usadas, ¿verdad? En esos casos. El famoso ya ocurrió lo que tenía que Ya ocurrir. ocurrió lo que tenía que ocurrir. Sí. Estaba previsto. Sí. Se le advirtió, se le avisó, no hicieron caso, no hizo caso, bueno, y ya pasó. Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y siempre que no sea una consecuencia sin solución, Claro. ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces también ocurren pérdidas de vida, Sí. ¿verdad? Sí. Sobre todo en estos chicos que juegan las famosas carreras, que hacen con la moto, el famoso wheelie, Sí. y todas esas cosas. Muchas Sí. veces terminan absolutamente mal, Sí. y con una tristeza enorme para la familia, ¿verdad? Sí. De estos chicos que pierden la vida tontamente, ¿verdad? Sí. Así mismo, simplemente porque no hacen caso, no quieren escuchar consejos. Y bueno, y la cosa es no llegar a eso, ¿verdad? Y Claro. no tener que decir oikomakatu. Sí. Ese Así es es, otro Arami. tono del oikomakatu, ¿verdad? Así mismo.